Podcast Soldados de Cristo. El Señor les bendiga. Bienvenido a la segunda temporada del podcast de SDC. En esta ocasión traemos un tema espectacular. Su servidor, Herbert Quintanilla, tiene el privilegio de dirigir este programa que está relacionado con temas juveniles con la intención de poder apoyarles y crecer espiritualmente. Recuerde que SDC es un podcast preparado para su alma. Y en esta ocasión vamos a compartir el tema con algunos invitados especiales. ¿Por qué nuestros jóvenes al llegar a la universidad o estudiar en la universidad, por qué muchos de ellos lamentablemente abandonan la fe? Y en esta ocasión me acompaña el licenciado en Mercadotecnia y Publicidad, catedrático en la Universidad Oriente de acá de la ciudad de San Miguel, para los que nos ven afuera, el país del Salvador, el licenciado Josué Castro. Bienvenido, Josué. Gracias y un gusto ser parte de esta temporada 2 del podcast y aquí estamos, ¿verdad? Para discutir un poco. Me alegra tenerte, Josué. Pero también, no solo nos vamos a quedar desde el punto de vista de un catedrático, sino que hemos traído a dos estudiantes universitarios. Ellos estudian en la Universidad Gerardo Barrios, de acá de la ciudad de San Miguel, y estudian ingeniería industrial. Están terminando su tercer año de la ingeniería industrial. Y quiero presentarles a Fernando Gutiérrez y Jefferson Trejo. Fernando, bienvenido. Dios les bendiga, para mí es un gusto y espero que este podcast pueda ser de bendición para muchas personas. Jefferson. Dios les bendiga, es un gusto estar por primera vez en este lugar con ustedes y pues conversar sobre este tema, a ver qué podemos comentar entre nosotros. Muy bien, y como un punto nuevo de la segunda temporada de nuestro podcast, queremos comenzar con la apertura del tema, dando estadísticas importantes referente a por qué nuestros jóvenes abandonan la fe, abandonan la fe en el momento de estudiar en la universidad. Según un estudio llamado La mayoría de los adolescentes dejan la iglesia al convertirse en adultos, menciona que en Estados Unidos el 66% de los jóvenes que salen del colegio hacia la universidad durante su año de adaptación en la universidad abandonan la fe o abandonan el hábito de congregarse en una iglesia. Jóvenes entre los 18 y 22 años son más propensos a abandonar la fe durante sus primeros 2 años en la universidad. También el estudio encontró que el 69% de los jóvenes de 17 años influye mucho la opinión de su catedrático o la opinión de sus nuevas amistades en la universidad, y eso hace que abandonen la fe. Las 5 razones específicas más frecuentes, este estudio que, vuelvo a repetir, se llevó a cabo en Estados Unidos, por el cual los jóvenes universitarios dejan de congregarse y abandonar su fe son, número 1, porque se mudan de su ciudad natal hacia la universidad y dejan de asistir a la iglesia por ende. Sentir que los miembros de la iglesia juzgan o son hipócritas es la número 2. La número 3, ya no se sienten conectados con la persona de la iglesia o con la visión de la iglesia. Número 4, estar en desacuerdo con la postura social, política o espiritual de la iglesia. Y número 5, porque no solo estudian, sino que hay algunos también que trabajan y las responsabilidades tanto del estudio como del trabajo los absorben tanto que abandonan el poder asistir a una iglesia. Como conclusión, estamos viendo que los adolescentes abandonan la iglesia al hacer la transición de bachillerato hacia la universidad. Por ende, estamos viviendo una época peligrosa porque la iglesia puede perder a una nueva generación. Es por eso que en podcast de SDC, vuelvo a repetir, vamos a tocar ese tema. ¿Cómo hacer para que nuestros jóvenes no se pierdan en la transición del colegio a la universidad y o si ya están dentro de la universidad? Y quiero plantear la primera pregunta. Comenzar por ti, Josué, que ahora tú eres alguien que ejerce influencia en la universidad como docente. ¿Qué opinas tú? ¿La universidad influye de manera positiva o de manera negativa en la espiritualidad de los estudiantes? Es que es una respuesta y la respuesta común a mis estudiantes, depende. Ajá. Depende de qué punto lo queramos ver o de dónde viene la información, ¿verdad? Porque en la universidad los jóvenes, más los cristianos, van a absorber teorías, van a absorber ciencia, van a absorber conocimiento, y muchas veces este conocimiento que van a absorber
los va a llevar a confundirse. Los van a llevar a ver el cristianismo de una forma diferente y van a decir, hey, ¿y esto qué onda, verdad? ¿Cómo se come? Porque allá en la iglesia solo me hablaban de que Dios aquí, Dios allá, me hablaban que hay que portarse de esta manera, pero aquí en la universidad no está papá, no está mamá, yo soy independiente, no está el pastor, no está el líder, soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, pero ahí comenzamos a ver cómo están las bases, cómo están los fundamentos del joven cristiano que entra a la universidad, porque ahí es donde uno dice, hey, si están preparados o no para enfrentarse, porque yo siempre he tenido un conflicto y lo voy a comentar aquí en confianza. El conflicto que tengo muchas veces con los colegios cristianos. ¿Cómo están preparados los jóvenes para ir a enfrentarse a un mundo o a una realidad diferente a un colegio cristiano? Porque eso es lo que yo me encuentro muchas veces en la universidad, que llegan jóvenes de colegio cristiano y yo, hermano, me sorprende el comportamiento de ellos con los que tal vez nunca han pisado una iglesia. Entonces, y el proceso de encajar, ¿verdad? Donde ellos traen una base muy fuerte, digamos, pero cuando comienzan a juntarse y conocer amiguitos, amiguitas, ese proceso es el que comienzan a decir, no, si yo quiero encajar, tengo que cambiar mi comportamiento, mi manera de hablar. Entonces, ese es un conflicto, hermano, que es bien complicado y es bien alarmante en la universidad. Y hoy que lo veo como catedrático, porque antes como estudiante lo viví, pero hoy como catedrático uno se sorprende de todo lo que puede cambiar un joven cristiano en la universidad. Pierde su identidad. Pierde su identidad. Ahora, ¿qué opinan ustedes como estudiantes universitarios? ¿La universidad influye de manera positiva o de manera negativa en la espiritualidad de los jóvenes? Yo me quedo bastante con lo que él dice, o sea, depende, porque yo siento que depende mucho la carrera, depende mucho la universidad y también depende el entorno en que esté. Por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, yo me puedo encontrar un entorno con compañeros cristianos, pero también con compañeros que no eran cristianos. Entonces, pero lo que él también comenta y me llamó mucho la atención es de que a veces uno, bueno, yo vengo de un colegio cristiano, gracias a Dios, entonces ya al salir de ese colegio, uno ve un mundo diferente. Entonces ahí es donde uno dice, voy a dejar que me influyan o yo voy a, o sea, a mantener tu principio. Mantener mi principio. Entonces es como una lucha constante, porque puede ser que uno por querer encajar se pueda involucrar en cosas que parecen inocentes, pero poco a poco uno como que se va enrollando en eso, ¿verdad? Entonces siento que depende mucho de la carrera y depende mucho del lugar donde... Jefferson, en tu caso como estudiante universitario, ¿ha influenciado de manera negativa o de manera positiva a tu espiritualidad, a tu fe? Fíjese, hermano, que para mí la universidad ha sido algo bastante bueno realmente, porque, bueno, le voy a comentar también aquí, mi mamá a mí me dijo en un momento que ella tenía miedo que yo entrara a la universidad y que yo me perdiera, porque ya habíamos visto el ejemplo de algunos conocidos que llegaban a la universidad, o sea, habían vivido toda su vida en la iglesia, entonces, siendo jóvenes de bien, ¿verdad? Pero entraban a la universidad y se alocaban ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo entro a la universidad, yo salgo de mi bachillerato, ¿verdad? No nos vamos a engañar, todos allá hacen sus cosas, pero siempre está como el docente, ahí está, hey, pongámonos las pilas. Hay alguien de autoridad dentro del salón. Entonces, hay alguien dentro y fuera del salón. Pero cuando yo llego a la universidad, veo de que ya no hay alguien que esté pendiente de una responsabilidad cae sobre ti. Entonces ya no está como aquella responsabilidad de haces esto, le voy a decir a tu mamá, haces esto, te vamos a suspender por tanto tiempo. Entonces, a mí realmente la universidad me ha servido para bien en mi vida espiritual. Por lo mismo que decía él, a él nos conocimos en la universidad y como nos reunimos muchos jóvenes cristianos, entonces ha sido bastante de bendición para mí personalmente. A mí me ha servido de bien. Ahora, estamos hablando que su experiencia entonces han tenido la bendición, por verlo de esta manera, de que coincidieron en un grupo donde hay varios jóvenes cristianos. Correcto. Y se han hecho compañeros o amigos. Sí. Pero, Josué, vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que son cristianos y estudian una carrera o están en un grupo de clase universitaria donde son la minoría y tienen que socializar con personas que no son creyentes?
Y no solo que no son creyentes, también recordemos que en la universidad hay diferencias de edad. Puede estar entrando un Henderson, que tiene otro tipo de experiencia de vida. Entonces, ¿qué pasa con aquellos chicos que no tienen esta bendición que tiene Fernando Jefferson? ¿Qué ocurre? No, es más complicado, difícil, porque yo lo viví. Eso sí yo lo puedo decir, yo lo viví. Porque yo entré y yo le comentaba al pastor que cuando yo entré a la universidad mi oración era: Señor, pon gente que sume y no que reste. Y créanme que yo encontré muchas personas cristianas que conocían de Dios, pero que les daba vergüenza. Y otros compañeros me decían: es que vos somos fanáticos, vos, ahí vas a ver, si vos sos loco, ahí vas a caer, ahí te voy a ver. Y gracias a Dios yo traté la manera de, por lo menos, tratar de presentar a Jesús con mi comportamiento, porque al final, y yo siempre he dicho: Señor, mantén mi esencia, pero no permitas que mi esencia haga que yo pierda mi identidad contigo. Entonces, esa parte es que yo digo: hey, en la universidad yo tuve compañeros de todo, y yo dije: yo voy a involucrarme con todos, los voy a conocer, pero ellos tienen que saber algo, que yo soy cristiano, a pesar que digan: es que estés loco, que no sé qué, pero ellos sabían que yo era cristiano. Yo nunca negué a Jesús, y cosa que muchos, por encajar, como decíamos a un inicio, dicen: hey, no, sí, voy a la iglesia de vez en cuando, pero por obligación, porque mi mamá me lleva. Entonces, y muchas veces ese proceso yo le llamo como el no adoptar la fe desde la juventud, sino que viene y dice: mi mamá me llevaba desde pequeño a la iglesia, pero ellos nunca adoptaron la fe, nunca se comprometieron con la fe. Entonces, al final, cuando llegan allá, ellos eran cristianos porque venían a la iglesia, no porque tenían una relación con Dios. Entonces, esa parte es bien conflictiva, porque allá en Nauvoo, cuando uno no conoce a nadie y llega, por ejemplo, yo de verdad hubiese querido ser como ustedes, tener amigos cristianos, pero la mayoría de mis compañeros inconversos, pues. Y yo venía de un contexto de maras, y llegar aquí con los inconversos era bien complicado, ¿verdad? Entonces yo: Señor, así como me guardaste allá, guárdame aquí, ¿verdad? Entonces eso es una realidad que vive un joven, o sea, donde la presión es bien yuca, donde te hacen burla, te tratan de fanático, te tratan de religioso, donde el mínimo error que uno cometa, de ahí se agarra, y es cristiano. Ahora, esa misma presión de la cual estabas hablando tú, José, me lleva a plantearles otra pregunta. ¿Cómo lo has vivido tú como docente universitario y en su momento como estudiante, y cómo lo están viviendo actualmente ustedes como estudiantes universitarios? ¿Han tenido alguna experiencia desagradable en la universidad referente a su fe? ¿En algún momento se han sentido acorralados o presionados socialmente o por un catedrático, o sencillamente el ambiente universitario, a tal punto que comienzan a negociar ciertos principios, se ven tentados a negociar ciertos principios cristocéntricos? ¿Qué opinan ustedes? Fíjese, hermano, que así directamente de que se ha llegado un momento donde nosotros digamos qué vamos a hacer, no, como una situación fuerte, por decirlo así. Pero, sin embargo, siempre hay como la presión social que decíamos hace un momento. Sí tenemos nuestro grupo, más que todo, de jóvenes cristianos, pero también tenemos compañeros que no son cristianos. Entonces, en un dado momento tenemos que juntarnos. Entonces, ahí es donde ya es como que entra aquello, ¿verdad? Que están haciendo esto y ya nos ponen a pensar nuestros principios. ¿Qué debemos de hacer aquí? ¿Quedar bien con ellos? ¿Doy copia o no doy copia? Oye, hermano, ya me hay algo. O copio, o saco malo. oro. Entonces, cuando llegan esos momentos, es de que siento yo que ha sido como lo más, porque como docentes nunca hemos tenido una situación donde un docente nos ha puesto confrontarnos, poner en duda nuestra fe. Gracias a Dios hemos tenido docentes que han sido, bueno, que son cristianos, y también hemos tenido docentes que no son cristianos, pero creen en Dios y respetan todo tipo de religiones. Entonces, así directamente, no, pero en cuestiones pequeñitas sí hemos tenido que decidir en ocasiones: ¿agrado a Dios o agrado a mis compañeros? Y a veces es algo bien difícil, pero ahí es donde nosotros tenemos que demostrar qué es lo que somos y a quién servimos realmente. Fernando. Yo creo que, bueno, en algo que a mí me ha pasado en lo personal,
creo que nunca va a faltar el compañero que dice, él es cristiano, porque a veces uno comete errores, porque uno es ser humano. Por ejemplo, puede ser que en un momento de miedo agarre copia o algo así, pero siempre hay un compañero que dice, ese joven es cristiano y mira lo que anda. Entonces, no es necesario que sea algo malo, pero quieras o no, esos tipos de comentarios me mantienen como impresión a uno, porque es como que uno dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ya no quiero que me anden como tanto en el ojo del huracán, porque la mayoría de veces así pasa. O sea, cuando uno intenta ser distinto a los demás, perdón, ellos siempre buscan como a señalar, Criticar. a criticar. Ahora, y aquí el punto sería, ¿cómo un joven cristiano en un entorno que no le favorece, cómo puede manejar esa situación? Porque es inevitable, vaya, nosotros, un contexto que es muy real, que planteó Josué, es de que, por lo menos yo que soy pastor de jóvenes de acá de la iglesia, muchos de los chicos que asisten a SDC los días sábados, la mayoría estudian en 2 colegios cristianos, 2 o 3 colegios cristianos de la ciudad, y ellos se incorporan posteriormente a la universidad. ¿Cómo enseñarles a ellos a manejar esa presión social que ustedes han experimentado en la universidad? Bueno, primero que nada, yo diría tener las bases bien cimentadas, ¿verdad? Y adicional a eso, yo les diría que todas las cargas se las dejen a Dios. Traten de descansar en Dios, porque cuando uno se comienza a preguntar, ¿y si hago esto, qué van a pensar de mí? ¿Y si hago esto, qué voy a pensar de mí? Y comenzás a pensar más en el qué dirán y no en lo que Dios de verdad piensa de uno, ahí comienza el joven a cargarse y decir, no, está pesado esto, mejor me alejo de Dios, o mejor dejo la iglesia, o mejor me meto al mundo, si al final voy y me revuelco y después me arrepiento y regreso a la iglesia, el pastor siempre me va a recibir. Entonces, pero es bien complicado para el joven ese contexto, porque al final el joven es bien atacado, y lo decían ellos, son bien atacados. Y yo les digo, como docente, a mí me pasó una vez que un estudiante, yo siempre al inicio de la clase trato de poner una reflexión que siempre vaya como el mensaje, ¿verdad? Pero así, conscientemente va el mensaje. Y un joven me dijo, mire, yo pago para que me enseñen, no para que me vengan a predicarme. ¿Qué le digo yo al estudiante? Sí, en parte tenía la razón. Y yo le digo, es parte para cambiar el ánimo, le digo, para motivarnos a que sigan adelante, sigan luchando, que la vida no es fácil. Y uno comienza de esta manera, pero él tajante, y me dijo, pues entonces, si todas las clases van a ser así, voy a venir después que salga, pase la reflexión. Entonces digo, es tu decisión. Entonces, pero son contextos que se dan en la universidad, y yo siempre voy a dar gracias a Dios, porque ustedes dicen, yo estoy con mis amigos cristianos, pero a la vez yo les digo, acérquense a los no cristianos, porque al final Dios nos manda a hacer luz. Y cuando Dios nos manda a hacer luz, a veces tenemos que irnos donde hay. ¿Qué le aconsejarían Fernando y Jefferson? Ya Josué mencionaba acá, que las bases las tengan bien cimentadas. Pero ¿qué le aconsejarían ustedes a esos jóvenes que están sintiendo presión referente a las críticas dentro de la universidad? Fernando. Yo considero, principalmente lo que él dice, pero algo que es bien importante es tener a alguien que lo esté guiando, ya sea un pastor o un padre de familia o incluso un amigo que sea mayor que él, un hermano, porque a veces pueden darse la situación de que uno se puede estar como siendo parte del grupo, pero no se da cuenta, o a veces se generan dudas, que estará haciendo lo correcto o estará haciendo no lo correcto. Entonces, por eso considero un excelente consejo sería que tengan a alguien que siempre esté guiando y contar todo. O sea, como un discipulador. Y contar todo, o sea, contar, este día me pasó esto, este día me pasó lo otro, hubo algo que no me gustó. Y siempre hay personas, por ejemplo, como él dice, ya pasó por eso, siempre van a haber personas que va a haber un consejo, ¿va? Entonces, nosotros al escuchar ese consejo vamos a tener como una mejor base. Ok. Jefferson. Fíjese, hermano, que algo que yo considero que funciona bastante es como orar, pedirle a Dios, ayúdame en estos momentos, porque a veces tendemos a reaccionar de una manera explosiva cuando nos hacen algún comentario y podemos llegar a decir cosas que no tendríamos que decir. Entonces, en esa área hubo un momento que le dije a Dios, ayúdame en esta situación, ¿verdad? Porque a veces me enojaba un poco y tendía como a querer pelear, ¿verdad? Pero yo empecé a orar
Le empecé a decir a Dios, ayúdame a refrendar mi lengua, a hablar cuando sea necesario. Tener dominio Sí, propio. entonces, y gracias a Dios contestó mi petición. Entonces, ahora yo, cuando se dan estas situaciones, como que analizo más la situación, qué hago, qué digo, o mejor no digo nada. Entonces, bueno, incluso él con un compañero de nosotros me molestaban un día de estos, que últimamente yo ya no hablo nada, y entonces, pero te digo yo, es que Dios está refrendando mi lengua. Ha cambiado. Sí, ha ha cambiado de Me carácter. enmudeció. La enmudeció. Pedirle a Dios que nos dé las palabras para el momento indicado es muy importante y muy efectivo. Ahora, estamos hablando de la presión social con los compañeros, pero hay un elemento que es indiscutiblemente uno de los protagonistas en la vida universitaria de nuestros jóvenes, que son los catedráticos. Bueno, Jefferson mencionaba que en su universidad se ha topado con algunos catedráticos que son cristianos y otros que no lo son, pero que respetan. Pero se recuerdan que hace unos años atrás salió una película llamada Dios no está muerto. Sí, en una ocasión un joven me dice, no, pero eso solo es en películas, no pasa en la vida real. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existen los catedráticos que ponen en duda o que ellos, su intención, mejor dicho, es poner en duda la fe de los jóvenes? ¿Josué? Sí, demasiado. Bueno, vamos a salirnos del poco del catedrático y me voy a poner un poco el estudiante, lo que yo viví. Yo tuve una vez un docente que él decía que Dios ¿En la universidad? En la universidad, que él no creía en Dios y que Dios era el diablo. Así, y él decía que Dios era el diablo. Y nosotros, y de tanto, y él sabía que yo era cristiano. Y entonces en una de las clases él me dijo, vamos a refutar lo que vos crees, me dijo. Y yo, ok. Y en una esquina puso Dios y en otra esquina puso el diablo. Y comenzó a hacer un análisis diciendo que descendía de no sé quién, que no sé cuánto. Filosófico el hombre. Fumado. Y yo dije, y él, y dice, Dios es el diablo. Si vos ves, y cualquiera que se lo hubiese escuchado dice, tiene razón. Y si ustedes quieren seguirse engañando, vayan a los grupos de estudio bíblico que tiene aquí el compañero y vayan a agarrar mentiras, ¿verdad? Entonces uno se quedaba así. Mire, yo ese día yo me sentí, pero avergonzado. Señor, ¿qué hago? Y dame paciencia porque todas las clases era un conflicto con él. Todas las clases. ¿Llegaste a tener temor de dejar la materia con ese catedrático? Porque yo he escuchado de casos de catedráticos que quizás el estudiante puede ser brillante, pero por no compartir su ideología, llamémoslo así, el catedrático se ensaña a querer dejar la materia. ¿Te pasó eso a ti? En cierto modo, creo que no tuve el temor, pero sí mis compañeros. Algunos compañeros que se iban a los estudios. Porque en mi caso, porque yo en la etapa de universitario también comencé a trabajar. Entonces yo tenía algunos contactos y a la universidad le convenía de que yo les apoyara en algunas actividades. Y por esa razón creo que no tenía tantos problemas así de que me van a dejar la materia o algo así. Pero mis compañeros sí, porque ellos se miraban bien atacados y ellos eran como que estaban conociendo a través de los estudios que se hacían en la universidad. Entonces era como que, mira, hay que agarrarla tranquilo con el hijo, ¿verdad? Mira, Dios tiene control de todo. Y si yo les contara cómo él terminó, porque lastimosamente falleció, uno dice, Qué duro. qué duro. Qué difícil. Sí. Él influyó entonces en algunos compañeros tuyos incluso para que no asistieran al grupo. Sí, él muchas veces, y aún decía, al que ven en el grupo, le bajo puntos, decía. O sea, y yo, porque yo lo había visto en las películas, y en eso que estaba de moda, Dios no está muerto, y todo eso, y yo, eso no pasa, pero yo lo viví, es cierto, y entonces, y creo que fue el único docente que yo puedo decir, era así, porque ahí tuve otros que en realidad, creer o no creer, a ellos les daba igual. Ellos decían, soy católico, creo en Dios, pero su comportamiento era otro, pero ellos no andaban que, mira, Dios es malo, Dios es bueno, sino que es neutral, ¿verdad? Como dicen ellos, en la U se encuentra de todo uno, pero con este docente sí tuvimos ese conflicto de que, y más que me dio como 5 materias en la U, y desde la primera materia comenzamos el conflicto con él, y después, gracias a Dios, comenzamos y yo decía, Señor, dame gracias, pues, y entonces, y gracias a Dios comenzamos a entablar y encajar en algunos temas comunes, ¿verdad? Pero sí fue algo complicado en mis primeros años. Ok. Ahora, y ustedes, bueno, Jefferson nos adelantó un poco que no había tenido ningún roce con catedráticos, pero no sé si
alguno de sus compañeros o algún conocido, o no sé si Fernando habrá tenido algún roce con algún catedrático debido a su fe. Pues directamente como tal no. Por eso yo mencionaba al principio que creo que depende mucho de la facultad. Porque si hay materias que lo permiten como debatir eso, creo que va a haber siempre un docente que va a tener la oportunidad. Pero sin embargo yo he escuchado, incluso en la universidad, por ejemplo, de personas que están estudiando inglés o materias así, que sí me dicen que han tenido ese problema, que son cristianos también. Entonces, una de las cosas que ellos me han enseñado y me han dicho es que ellos se mantienen siempre con la fe, pues, así como esa película que sale un gran ejemplo. O sea, es bien difícil porque el temor que el estudiante uno tiene es dejar la materia. Y a veces uno dice, me puedo esforzar tanto, pero dejarla por algo tan, o sea, entre comillas, insignificante por la manera que está pasando, es como una frustración. Entonces, pero al final Dios siempre, o sea, siempre va a salir, o sea, siempre Dios va a recompensar y va a bendecir al que siempre busca su gloria. Entonces es es lo que ha pasado con otras personas, pero directamente de tu entorno. Directamente a mí no. Okay. Jefferson, pues yo opino casi igual que él, hermano. He escuchado historias de algunos amigos que me cuentan cosas así, que ellos sí se han tenido que enfrentar a estas situaciones. Y también, como decía Fernando, depende de la carrera, porque, bueno, nosotros son carreras más numéricas y hay cosas teóricas, pero es más enfocado exactamente a lo que nosotros estamos estudiando. Pero hay carreras un poco diferentes que ya se ponen a darle filosofía, introducción a estas cosas, a lo otro. Entonces, es como que hay carreras que sí permiten en esta materia metamos este tema y veamos qué podemos decir. Entonces, ahí sí me han contado algunos amigos que han tenido este problema. ¿Conocen gente que ha abandonado la fe o que ha puesto en duda su fe? De esos compañeros que les han comentado de estas situaciones en su universidad. Que ha abandonado la fe como tal, no. Pero sí, un amigo me comentaba de que, un poco parecido a la historia de Josué, que había un docente, un licenciado que se ponía, los primeros 20 minutos de la clase era hablar sobre debatir. Ajá. Entonces dice que hubo un momento que sí llegó como a pensar lo que él decía. Pero pues luego él tomó consejería y supo que él estaba en lo correcto y no tenía que moverse de donde estaba. Pero fue hasta ahí, no pasó a mayores. Ok. Fernando. En mi caso sí, yo he conocido personas que han perdido su fe. Porque como les comentaba, a veces el temor a dejar una materia, y más cuando, digamos, están en una universidad, que si uno piensa, me voy a atrasar, y piensan un montón de cosas que al final del día dejan como la fe de lado. Y eso influye de una gran manera, porque cuando uno ya se va alejando de Dios, es como que el enemigo empieza a atacar más para que uno se empiece a involucrar. Entonces sí he visto casos así, pero el caso que yo vi ya volvió otra vez al pie de Cristo, gracias a Dios. Ahora, yo te lo voy a plantear de otra manera. La misma situación de ellos, te plantearía la manera de que, vaya, hay persecución de catedráticos hacia creyentes, como lo han planteado ellos, en algunas facultades se presta más. Sí. Ahora, te cambio a ti la pregunta. Tú como catedrático cristiano, ¿sentís que algunos estudiantes persiguen tu fe? Bueno, nosotros somos cartas leídas. Y cualquier cosa que uno haga, se la va a criticar. Y uno como docente muchas veces, bueno, en el caso de que trata de mantener una imagen, ¿verdad?, cristiana, y viene y los estudiantes, cualquier error que uno cometa, mire, y él dice que es cristiano, porque de repente yo de vez en cuando saco una broma, ¿verdad? Mira, tal cosa, ¿qué onda? Ahí va. Entonces, no, ustedes lo ven de este lado, pero miren, esto y lo otro. Entonces, trato la manera como a veces, yo soy bien bromista, yo digo, tengo que tranquilizarme un rato porque si no esto se va a confundir. Y comienzo, ¿verdad? Pero yo siento de que los catedráticos en la universidad tienen un rol bien importante. Y más que todos los catedráticos cristianos.
en el sentido de que uno, saber leer a aquellos estudiantes. Porque, no sé, yo veo a los estudiantes y digo, este dice que es cristiano, pero ahí anda arrastra, ¿verdad? Pero puedo ayudarle. Puedo ayudarle. Y veo la manera de involucrarme, ser parte de los procesos y decir, hey, mira, cualquier cosa. Y yo me considero mucho de aquel docente presente. De que, hey, mira, cualquier situación, si tenés algún problema, algo no te escribirme, ¿verdad? Y hay muchos estudiantes que hasta la fecha tienen la confianza, estudiantes que tuve hace 3, 4 años, que me escriben, hey, mire, fíjese que tengo tal problema, ¿qué me opina usted? Porque se busca la manera de dejar la puerta para que ellos tengan la confianza de decirle algunas cosas a uno y decir, hey, no solo Y ahí podemos... llevar el mensaje. Sí, correcto, porque no podemos solo decir, mira, vamos a hablar de esto, en mi caso, vamos a hablar de branding, ¿verdad? Vamos a hablar cuáles los elementos de... No, podemos hablar de otros elementos y llevarlo, la Biblia, a ejemplos claros de la carrera. Ahora, para ir ya un poco cerrando, porque sé que el tema se presta para hablar más, y quizás vamos a hacer una segunda parte más adelante. Algunos también se ven tentados a abandonar la fe porque algunos catedráticos plantean la idea de que aquellos que son creyentes es porque no son inteligentes. Bueno, yo cuando estudié psicología, yo escuché la frase que decía, aquel que es creyente ha cometido suicidio intelectual, decía. En otras palabras, no tenemos la suficiente inteligencia para ver más allá de Dios, sino que necesitamos un Dios para que lo explique todo. Entonces yo le quiero preguntar, algunos han abandonado la fe de su entorno debido a que consideran que el cristianismo es para ignorantes, para gente que no sabe. ¿Han tenido algún tipo de contacto con compañeros o docentes catedráticos con ese tipo de pensamiento? Sí, realmente, bueno, en nuestro caso hemos tenido unos compañeros que él, cuando nosotros llegamos, realmente un poquito de historia, llegamos y como que nos conocimos, somos cristianos, pero de la nada empezamos a ver que ese compañero empezó a perder la fe. Y eso fue porque él se sentía presionado, o sea, habían otras personas que, para ser honestos, se burlaban un poquito de nosotros. Era como, ellos se van a quedar, entonces vamos a ir, por ejemplo, a bañar a un lugar, pero nosotros sabíamos que iban otras cosas. Entonces, ese compañero vivió como esa presión. Y yo siento que ha sido bien difícil y estamos en la lucha con Jefferson, porque es algo, él siempre ha sido un joven, pero cristiano, y conoce los principios. Y él a veces hasta nos comenta, pues, de que él sabe que está mal, pero como sentir esa presión o sentir que los otros son más inteligentes, que él mismo hace como... Solo porque no cree. Porque no cree, pasarse al otro grupito. Entonces pasa como bastante seguido y puede pasar en muchos jóvenes. Gracias. Jefferson. Pues yo apoyo lo que dice Fernando, es algo que hemos visto y uno siempre trata de ayudar orando. A veces quizás no tenemos las palabras, ¿no?, para llegar y decir, pero pidiéndole a Dios por la vida de ellos es como nosotros podemos ayudarles. Creo que nuestra oración puede ser más fuerte que lo que nosotros digamos con nuestras palabras. Entonces hemos visto algunos ejemplos así que han sucedido, y pues había otras personas que yo conocí en la universidad también que pasaron cosas similares. Cuando llegué yo en mi primer año, los conocí a ellos también, y eran jóvenes dinámicos, pero se empezaron a juntar con las personas, tal vez no con las personas equivocadas, o quizás sí, pero con personas que no compartían su mismo pensamiento. Entonces, y les influyó más lo que ellos pensaban que lo que ellos ya llevaban. Que ellos creían. Ajá, su fe. Entonces, yo considero que tenemos que analizarnos personalmente, y si nosotros sabemos que estamos bien con lo que creemos, acerquémonos a estas personas y tratemos de compartirles lo que nosotros creemos. Pero si sentimos que tenemos un poco de dudas todavía, entonces calmémonos, y cuando ya estemos seguros, lleguemos para que no nos pase una situación como esta. Y esto nos lleva a la última pregunta o reflexión,
¿qué recomendaciones darían ustedes a aquellos jóvenes que ahorita se están graduando en este año 2025 y en enero entran al curso de nivelación de la universidad? ¿Qué le recomendarían para mantener su fe? Uno, que entren sin miedo. La universidad, a pesar de tantas cosas que se hablan, también pueden verlo como un campo de misión. Así es. Un campo donde pueden llevar el mensaje. Y al final, Dios nos manda a hacer luz. Y si Dios nos lleva a una universidad donde nos lleve, es para llevar el mensaje y no perder la oportunidad de hacerlo. Se van a encontrar con todo en el camino, pero como yo una vez dije, y espero que muchos digan, Señor, pon gente que sume y no rece, gente que me acerque a ti y no me aleje. Al final, yo quiero ser instrumento tuyo. Y miren, y dejen las cosas a Dios. Amén. Eso sería mi Yo consejo. leí una frase, no sé si la leí o la escuché de alguien, pero que decía más o menos así: la universidad es el pretexto para tener una carrera, pero la universidad es el objetivo de Dios para que yo predique. Y ese fue mi lema. Yo dije, hey, Dios me ha dado la oportunidad de estudiar en la universidad para tener una carrera, pero con el excelente objetivo de predicar el evangelio. Fernando, ¿tú qué le recomendarías a aquellos jóvenes que están a punto de iniciar la universidad o que han vivido algunas cosas de lo que hemos hablado nosotros? Yo considero que principalmente orarle a Dios. O sea, que Él ponga las personas adecuadas y que ponga el entorno adecuado donde Él pueda predicar y encontrarse con personas. ¿Verdad? Porque en lo personal, y yo para serle muy honesto, yo crecí en la iglesia, gracias a Dios. Estuve en un colegio cristiano y uno de mis mayores temores era ese. Porque siempre escuchaba el rumor, como decía él, del vecino, del primo o de algún familiar lejano. Cuando llegó a la universidad se perdió. Pero una de mis oraciones era eso, o sea, que ponga personas claves en mi vida. Porque, por ejemplo, yo tengo en la universidad personas que me corrigen. Y, o sea, yo soy cristiano, pero también cometo mis errores. Pero tengo compañeros que me corrigen y son de gran ayuda para mí, pues. Porque si no estuvieran ellos, yo tal vez ya me hubiera hecho parte de otro grupo o ya estuviera incluido en otras cosas. O estancado espiritualmente. Entonces yo creo que es pedirle a Dios que ponga esos elementos y esa manera de poder predicarle a Dios. Ok, perfecto. Jefferson, ¿qué le recomendarías tú? Casi que es lo mismo, hermano. Es que es muy importante las primeras personas con las que nos vamos a relacionar. Eso nos va como a marcar quizás para nuestra vida universitaria. Y algunos jóvenes del grupo de SDC en algunas ocasiones me han preguntado, mira, y cuando lleguemos, porque ya vamos a entrar a la universidad, ¿cómo podemos hacer? Y yo les digo, empezar a orar desde ya y pedirle a Dios que te ponga las personas correctas en el camino cuando llegues. Porque si te haces amigo de las personas, por decirlo así, que piensen diferente de ti, puede que tengas problemas. Entonces, si le pedís a Dios que te ponga las personas correctas o amigos que piensen igual que tú, ya después podés acercarte a las demás personas. Entonces, siento que los amigos primeros que uno hace en la universidad son muy importantes. Y asegurarnos de que llevemos una fe bien fortalecida. La parte del acompañamiento, el joven debe de buscar a alguien que lo acompañe. Gracias a Dios tenemos un pastor, un líder de jóvenes, pero y si no tiene la confianza con el pastor, hay más líderes que puedan acompañarlo en ese proceso, porque el estar solo también afecta. Perfecto. Yo solo quiero agregar que la universidad no es un gigante, el gigante es Dios. No. La universidad solo es una etapa más en tu vida, pero esa etapa agarra mucho propósito porque Dios va a poner personas a tu alrededor para que sea fortalecida tu fe, pero también personas a tu alrededor para que a través de ti conozcan de Cristo Jesús. La universidad agarra un mayor sentido cuando no solo llegas a estudiar, sino que llegas a servirle al Señor. Y es por eso que existen grupos dentro de las diferentes universidades que forman células de estudio en el campus universitario para donde pueden fortalecer tu fe o también incluso donde tú puedas servir. Yo te quiero recomendar, hay un ministerio llamado Cruzada Estudiantil para Cristo, donde tiene diferentes grupos en las universidades de todo El Salvador, grupos de crecimiento espiritual o grupos celular, donde tú te puedes reunir en la universidad
para fortalecer tu fe. Pero también quiero dejar a Josué para que de manera rápida hagan la invitación al ministerio que tú sirves, como que este ministerio sirve dentro de la universidad. Sí. También está el movimiento universitario cristiano, que es un movimiento que está a nivel no solo del país, sino que en más de 198 países. Y estamos trabajando grupos pequeños, ¿verdad?, dentro de las universidades, donde estamos viendo un contexto bien difícil, porque todo lo que hemos discutido lo vemos en esos grupos. Y vemos cómo la presión, a veces invitamos a los jóvenes cristianos y los jóvenes tienen miedo de acercarse porque, uy, mira, ahí están los fanáticos, ¿verdad? Entonces, pero invitar a los jóvenes también que cualquier información adicional que quieran pueden acercarse a mí, que se las puedo proporcionar porque tenemos presencia casi en todas las universidades de Oriente y de El Salvador también. Y es un grupo de crecimiento y, como les digo, el acompañamiento de estos grupos, de estas comunidades, ayudan al joven a no sentirse solo. Recuerden, Cruzada Estudiantil para Cristo Y Movimiento Universitario Cristiano. Busquen en sus diferentes redes sociales y ahí va a aparecer la información de qué universidad, a qué horas y qué días tienen sus diferentes grupos. Recuerda, la universidad es un campo misionero donde te necesitamos para que prediques la palabra. Este ha sido el podcast de SDC, un podcast creado para tu alma. Dios les bendiga.